¿Qué me impacta a mí de Jesús? Y eso es lo que quiero contarles. Yo no voy a hablar de quién es Dios, no les voy a hablar de quién es el Espíritu Santo. Les voy a hablar de ciertos aspectos hoy, me gustaría hablarles de ciertos aspectos que para mí son esenciales cuando te acercas a Jesús. La iglesia, nosotros nos hemos equivocado radicalmente en presentar a Jesucristo porque de verdad no conocemos bien a Jesucristo. Ese es el problema de todos nosotros. No conocemos a Jesucristo realmente como hay que conocerlo. Y ustedes dirán, ¿y cómo conozco a Jesucristo? Hay varias formas de conocer a Jesucristo. La primera y la esencial es por la palabra. No podés conocer a Jesucristo si no lees la Biblia, mi querido, mi hermosa. Podés ser muy simpática, tener una verborragia increíble, ¿sí? Tener la capacidad dialéctica para comunicarte con las personas, convencerlos a todos porque venís martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo a la iglesia. Podés tener un lenguaje exquisito que suena hasta, wow, este estudió teología. Pero si vos no conocés la Biblia, y cuando hablo de conocer la Biblia, a la Biblia se la conoce solo cuando la lees en el Espíritu de Dios. Cuando es revelada. A la Biblia no la conoces porque te la aprendas de memoria desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo el mundo sabe y ha escuchado esto 1000 veces, o casi todos. Para los que no, va a ser la primera vez. Satanás conoce la Biblia. Se la sabe toda porque su secreto es sabérsela toda para imitar a Dios. Pero el objeto, entonces, no es conocer la Biblia para imitar a Dios. El objeto es ser revelado para que la palabra provoque cosas en tu vida, te informe, crezcas en el conocimiento de Dios, sepas quién sos en identidad, la identidad que Dios te ha dado. Y la Biblia escrita, la palabra escrita es Jesús. ¿Alguna vez dijiste, Señor, decime algo? Bien, yo te tengo la salida para esa desesperación. Lee la Biblia y el Señor te va a decir algo. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, ¿alguna vez le pediste al Señor? Sí, pero yo no entiendo. Le pediste a Dios, por favor, yo quiero entender. Entonces allí es cuando apelás al Espíritu Santo que te da revelación y te hace entender y conocer todas las cosas. Y crees que está ahí y crees que esa palabra es inspirada por el Espíritu. Entonces vos decís, gracias Señor. Pero tenés que crear en vos esta conciencia espiritual y dejar de creer de las cosas que yo te voy a hablar ahora. Dejar de creer que Dios es un flaco bueno, el barbeta que está en el cielo. No, el barbeta me escucha cada vez que yo le pido algo. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Es a quien llamás cuando el auto se te queda varado en algún lugar? ¿Es tu grúa? ¿Quién es Jesús? La iglesia latina, sobre todo, nosotros estamos muy acostumbrados a un Jesús, a un Dios de bolsillo, a un Dios de servicio, a un Dios que está, como decía la horrenda canción de Baglietto, Dios está detrás del mostrador. Está dispensando cosas. Alguien me dijo el otro día, Dios es un titiritero. Nos manejas con hilos. Y al final, todo bien, no lo estaba criticando a Dios. Estaba diciendo, Dios al final hace con nosotros lo que quiere. Los hilos que tiene en la mano no se ven, pero hace con nosotros lo que quiere. ¡Wow! ¡Qué feo! Pero si lees la Biblia te dice que tenés libertad para elegir. Entonces, ¿dónde quedan los hilos del titiritero? Cuando vos conocés la verdad, esa verdad realmente te hace libre. Tenés un grave problema cuando sos cristiano de oídas, porque en realidad empezás a creer y empezás a vivir con un Dios de bolsillo, un Jesucristo que crees que encontrás cuando venís el domingo a la iglesia acá y nada más. Un Jesucristo que es chiquito, que lo podés acomodar y llevar a todos lados. Casi ocupa el lugar de esos muñequitos que ponen los camioneros adelante, ¿viste? Que se mueven para allá y para acá. Las hawaianas, esas que ponen, esos bichitos que llevan, esos adornos, no, que me acompañan a todos lados. Si no entendés que Jesucristo está, el Espíritu está siempre y Dios están siempre.
te buscan siempre. No son, o Jesús no es el buen tipo. Los cristianos vendemos un Dios de servicio, un Dios de momentos, un Dios de circunstancias, un Dios instantáneo, un Jesucristo que está solamente cuando lo necesitas. Hemos hecho ver a la iglesia como un lugar de religión, como un lugar de ley, de leyes, ¿no? De legalismo, y un lugar donde todo es aburrido. Díganme que no. ¿Invitaste alguna vez a alguien a la iglesia y te dijo, no, es muy aburrido, estás loco? O pensá, ¿por qué eligen ir a tomarse unos tragos en vez de venir a la iglesia? Porque consideran justamente que es más divertido aquello que esto. O pensá, ¿por qué la iglesia se quiere parecer cada vez más a lo que es divertido según el criterio de la gente? Ahora, ¿por qué nosotros entonces nos empeñamos en hacer parecer a la iglesia a esa noche? ¿Por qué nos empeñamos en decir, hagamos cosas que son divertidas, siempre hacemos cosas de la iglesia? Yo no, cuando escucho esas cosas como que se me tambalean, se me aflojan las piernas, porque en realidad yo no creo que haya nada que tenga más adrenalina que ser cristiano. Se los dice a alguien que ha estado tirando molotov en la calle. No hay nada que tenga más adrenalina que ser cristianos, porque vos a tu amigo el fin de semana vas a decir, che, vamos, nos vamos de gira por ahí y no te pasa nada, pero andá a decirle, che, te invito el domingo a la iglesia. A ver si necesitas adrenalina, ser valiente o decir las palabras correctas. No hay nada más adrenalínico que vivir a Cristo de verdad, no ese Cristo religioso, que llevarte la vida de Cristo a tu casa, donde tus hijos te están mirando. Tus hijos te están mirando cómo sos como papá, como mamá. Tus hijos están mirando si sos un hipócrita, que le gritás, que le pegás a tu esposa, que le pega a tu madre, a su madre, y en la iglesia, hermano, estuve orando por usted. No, yo soy del equipo del pastor. No hay nada que requiera de más adrenalina que ser la misma persona en la iglesia que en la casa. Ojo, 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 no te estoy hablando de perfección. Te estoy hablando de vivir con Cristo de verdad en tu vida y de reflejar a Cristo a las personas. Pero ¿qué Cristo reflejas si no lo conoces? ¿Qué Cristo refleja a la iglesia? No le estoy hablando solo a Manantiales, estoy hablándome a mí, estoy hablándote a vos y estoy hablando en general. Tenemos que conocer a este Cristo. Y Cristo no es, en todo caso digamos, no solo es un buen tipo. Entonces, ¿qué Cristo predicas? A veces nos da vergüenza predicar a Cristo porque predicamos un Cristo que no es Cristo. No hay poder en la predicación cuando en la predicación no está Cristo. No hay autoridad en lo que hablas cuando en tus palabras no está Dios. Por eso en esta casa decimos siempre, impartimos, no solo enseñamos y no solo ministramos. Es re fácil eso, porque es decir que vos tenés que hacer lo que yo no hago. Aquí impartimos, por eso cuando vas a mi casa nos ves con todos nuestros errores y con todos nuestros defectos. Entonces vamos hasta donde podemos y te enseño esto, que vayas hasta donde puedas, pero con sinceridad, avanzando tus pasos con Cristo, en la genuinidad con la que Cristo te hizo. No te tenés que parecer a nadie, solo a Él. Cristo no te presentó una imagen inalcanzable. Dios sí. Dios es Dios. Es el creador de todas las cosas. Es el poder divino. Es el rey de todo. El universo y todo está en la palma de su mano. Con la voz hace que todo sea creado. Pero Cristo, que ya te voy a enseñar por qué. Cristo es una imagen alcanzable. Porque Cristo no miente, ustedes lo saben. ¿Y qué dice Cristo? Sean imitadores de mí como yo imito a mi Padre. Y Dios, como te voy a leer enseguida, no es alguien a quien tenés que buscar. Y esto que te voy a decir te va a reventar la cabeza. Los religiosos, perdónenme, y los que no conocen al Señor, espero que se graben esto en su corazón y en su cabeza cuando se los diga enseguida. Pero que quede claro en sus corazones lo que quiero decir. A Dios no es a alguien a quien tenés que buscar. Entonces,
Yo me quedé con una palabra que me parece que encierra todas en esta una de las patas de esa mesa, y es que nuestro Jesucristo no es solo un buen tipo, es asombroso. Él es, busqué palabras, digo, ¿cuáles son las palabras que puedo? Porque tiene un montón. Entonces me busqué todos los sinónimos de asombroso, todos. Pero primero les voy a decir qué es ser asombroso, qué es algo asombroso. Asombrar significa causar un impacto tan grande que la persona queda atónita, congelada, es como sorprendida, como si algo la sumergiera en una fuerte emoción o en un desconcierto. De hecho, si vos lees la Biblia y ves caminar a Jesucristo, es como en una tormenta que pasa por donde pasa. Siempre pasa algo. Algunos se asombraban, otros lo querían matar, otros querían encerrarlo en algún lugar, otros lo querían apedrear, Pero él no era un buen tipo caminando que le caía simpático a todo el mundo, porque él es asombroso, porque él es impresionante, porque él es maravilloso, porque él es increíble, extraordinario, fascinante, deslumbrante, admirable, estupendo, sobresaliente, inigualable, desconcertante. Él es espectacular. Lo más grande que puedas imaginar. Él es Dios, Él es Jesús, Él es el Espíritu Santo. No es un buen tipo, no es alguien que sea tu amigo y que está a la misma altura que vos y que yo. Él es Dios. Por eso tenés que tener la confianza de que cuando te acercás a Él, todo va a ser sorprendido, vas a quedar asombrado. Y si no te ha pasado, conoces al Dios de la estampita. Entonces, uno de los conceptos por los cuales la gente no viene a la iglesia o viene equivocadamente a la iglesia es porque espera encontrar un Dios humanista, un Jesús humanista que te va a tender la mano, o como esas canciones que también, ojo, no estoy criticando, pero que nos enamoran, esas canciones que dicen que va contigo al paso que puedas andar. No, Dios no va contigo solamente al paso que puedas andar, porque Dios, cuando tiene que acelerarte, Él descubre en tu corazón que vos podés ir más lejos. Eso es lo que lo hace Dios. Eso es lo que lo hace asombroso, que no se duerme con vos, no va con vos solo al paso que puedas andar. Él te acompaña cuando estás herido, está en la trinchera con vos cuando necesitas tratamiento, cuando vas al frente pelea con vos, pero cuando estás aletargado, cuando procrastinás, cuando estás adormecido, cuando no ves tu valor, cuando no reconoces tu identidad, te dice, vamos, vos podés hacerlo conmigo, podés hacer todo. No pidas escasamente porque yo no te quiero dar escasamente. Así que vamos, movete, arriesgate. Vamos para adelante, porque yo soy tu Dios que te acompaña. Yo soy tu Dios que está a tu amparo. Yo soy tu escudo, soy tu adarga. Yo soy tu fuerza, soy tu espada. Soy el que va adelante, el que va abriendo camino. Yo soy, así que vení conmigo. Vamos, porque vos podés hacerlo. No es un buen tipo. Tenés que comprender que el Señor tiene todo un plan para vos. Y si no conoces a ese Señor que tiene un plan para vos, vivís en una iglesia almática, llena de pasiones, la típica iglesia latina, la típica iglesia latina en la que todo viene por emociones y nada más. Hoy Dios me ayudó, estoy pum, pim para arriba. Mañana no te fue tan bien. ¿Dónde está Dios? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Dónde está ahora que no te fue bien lo que estabas esperando? ¿Dónde está ahora que Dios no te dio el trabajo que te merecías? ¿De dónde lo leíste? ¿De dónde sacaste que Dios tiene que ser así con nosotros? ¿Quién te ha hecho creer a vos, iglesia, a nosotros? No estoy personalizando esto, ¿Quién nos ha hecho creer que nos merecemos algo? ¿Y quién nos ha hecho creer que tenemos que ser unos miserables de cuarta porque no nos merecemos nada? La Biblia dice que podés ser próspero en todo lo que. ¿En lo qué? ¿En lo qué? No que lo que hagan los otros, ni lo que haga Dios por vos. Serás próspero en cuanto entiendas que es tu Dios y hagas. Y hacer
es trabajo, hacer es esfuerzo, hacer es dejar de hacer otras cosas para hacer las que tenés que hacer. Cuando hablo de hacer, de ir a enfrentar a las cosas, es porque hay algo que vas a tener que soltar para hacer las cosas nuevas. Y esos traspasos tenés que hacerlos vos, tenés que reconocerte solo en Cristo capaz de hacerlo. Pero para eso tenés que saber el Cristo que tenés. Cuando vos tenés la revelación de quién es tu Jesús, que Él es asombroso y no solo el buen tipo que te acompaña cuando te estás ahogando o te pone una curita, que Él es todo lo que es tu vida puede estar impregnada de eso asombroso. ¿Y sabés qué va a pasar con tu vida? Va a ser asombrosa. ¿Saben cuáles fueron las observaciones de Pilato? Pilato dijo, este es un buen tipo. Yo me lavo las manos, no vale la pena crucificarlo. Escuchá lo que dijo Pilato. Dice, yo no creo que le haga nada a nadie. Para mí es inofensivo. Estaba diciendo, este es un pobre loquito que dice que Dios es su padre. No vale la pena que gaste un par de clavos, ni ponga unos soldaditos, ni gaste madera en la cruz. Por mí, hagan ustedes lo que quieran, pero ustedes son unos místicos, están equivocados. ¡Qué tipo tan equivocado! Y ese es el síndrome de la iglesia, que creen que Jesús es un tipo loquito que dice que Dios es su Padre. Hasta que no creas que Jesús es Dios, hasta que no creas que Jesús, ¿quién es Jesús? Vas a seguir pensando como Pilato. Somos las iglesias pilatistas. No, Jesucristo es un buen tipo. Invitas a las personas y las personas te dicen, no, ¿qué voy a ir yo? Si mira, como soy yo entro a la iglesia y se muere el pastor de los pecados que tengo. Porque le vendimos como iglesia, una iglesia humanista. La gente no cree que pueda ser transformada. Porque como el síndrome de Pilatos cree que Jesús es solo un buen tipo. Jesús hacía cosas como estas de subir al monte, sermón del monte. Quien ha leído la Biblia sabe de qué estoy hablando. Y los sermones de Jesucristo eran un problema para todos. Porque hasta el momento los sermones que se predicaban eran hace esto, hace esto, hace esto, no hagas esto, vestite así, pobres, viste, eran todas directivas de parte, eran todas condenaciones, ¿no? No hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro. Así predicaban los fariseos hasta el momento. Cuando Jesucristo se sube al monte y predica el sermón del monte, les empieza a decir, me encanta porque dice cosas como estas. Oyeron que fue dicho, hasta que yo llegué, ustedes, hasta que yo llegué, oyeron que fue dicho, ama a tu amigo, pero aborrece a tu enemigo. Pero yo digo, el que te hiera una mejilla, pone la otra. Imagínate, a ellos les estaba pasando lo mismo que a vos ahora. La diferencia es que vos venís escuchando de Jesucristo y en la iglesia, atenuado de alguna manera esto muchas veces. Perdoná. Sé amoroso con los demás. Pero en aquel momento era solo, amá a tu amigo y aborrece a tu enemigo. Y de repente Jesús dice, si tu enemigo te pega en una mejilla, dale la otra. Nosotros no tenemos conciencia de quién es nuestro Jesucristo y del poder que radica en hacer las cosas que Él dice que tenemos que hacer. Porque si se fijan, el sermón del monte no son instrucciones de principios, por llamarlos así, fariseicos, de los religiosos. El sermón del monte son cosas para hacer. ¿Y por qué Jesús te da cosas para hacer? Porque apela a esto, a que vos tenés libertad para hacerlas y elegir si querés vivir como Él dice que podés vivir. Además de ser asombroso, Él es un libertador. Esto es extraordinario porque lo que te decía con esto de que la gente identifica, ¿no? La legalidad, que somos legalistas, que somos juzgones religiosos, y es verdad porque yo he escuchado muchos de
mis hermanos en Cristo caminando por la calle y acusando al que tiene al lado. ¿Sabes qué pasa? Que vos no sabés vivir porque no tenés a Cristo en tu corazón. ¿Y vos qué estás haciendo? Mirate las manos. Vos no sabés vivir porque no tenés a Cristo en tu corazón. ¿Y vos sí? Ya desde el momento que estás diciendo, vos no sabés vivir porque no tenés a Cristo en tu corazón, vos estás demostrando de que el Cristo que estás manifestando no es el Cristo que la gente está necesitando. Es un Cristo mentiroso, porque Él no viene a juzgarte a vos. Él ya juzgó al pecado, juzgó a Satanás, fue a la cruz y ya te hizo libre de todo juicio, absolutamente de todo juicio. Dante Gebel, escuché una historia, no, creo que no la escuché, la leí hace mucho tiempo atrás, pero me fascinó. No sé si ustedes tienen la imagen de Dante Gebel con esos lentes tipo Ray-Ban, él siempre anda con unos lentes de aviadores. ¿Lo han visto? Bueno, esos lentes tienen una historia. Él lo contó en un programa y lo escribió en un libro. Porque la historia es fascinante. Dice que iba en un avión y fue al baño del avión y cuando entra al baño hace así, se le caen los lentes adentro del inodoro. Y el que había entrado antes se había olvidado de apretar el botoncito. Él lo cuenta muy gracioso y como es su historia, por ahí si la encuentran, escúchenla porque es extraordinario. Y dice que bueno, no le quedaba otra, decía, o se iban, ya está, pero era un regalo muy preciado. Él atesoraba esos lentes porque era un regalo muy preciado. Entonces dijo algo así como, a mi misión me llamaron y tuvo que meter las manos y dice que lo lavaba con jabón líquido, lo lavaba con otro jabón y lo pasaba, lo secaba y los volvía a lavar y los volvía a limpiar y los volvía a limpiar porque habían estado en la mugre, porque habían estado ahí en el medio de esa mugre y él lavaba y los olía y decía, no, todavía tiene el olor y los lavaba y después salió del avión. El tema es que sigue contando toda una historia y llega al aeropuerto y cuando llega al aeropuerto lo están esperando unas autoridades de gobierno. Entonces él está con los lentes, se pone los lentes y la historia es que esos lentes salen en la foto protocolar entre autoridades de gobierno. Dice, esos lentes pasaron de la mugre a la primera plana. Pasaron de la mugre a ser evidentes, a cumplir un propósito. Hasta el día de hoy, dice él, no sé cuándo lo escribió esto, pero tengo esos lentes y esos lentes nunca se van a olvidar de que alguien metió la mano en la mugre para sacarlos de la mugre, se enchastró todo y que sin saberlo, en poquitos minutos u horas, estaría exhibido en una de las fotos más importantes de mi carrera. Eso es lo que hace Dios con vos y conmigo. Esta es la historia de esos lentes reflejada en nosotros. Esto es lo que puede hacer Jesucristo. Porque Él sí, Él es el que viene a meter la mano ahí, en la cloaca, en el excremento, para que después estés en primer plano, para que después seas exhibido en el lugar que tenés que estar, para que seas honrado. Y nadie, salvo porque lo cuenta Dante Gebel, lo sabemos, sabe tu pasado. Pero si vos no dejás que lo hagas, si no dejas que te laves, si no dejas que te limpies, si no confías en sus manos, pues tu destino era el aire, caer junto con el excremento o ser tirados. Pero me encanta la idea que dice Dante Gebel, estos eran unos anteojos muy preciados para mí, eran un regalo muy preciado para mí. Y nosotros somos un tesoro para Dios. Dios es asombroso. Y Dios es un libertador. Él te libera de todas esas porquerías sin juicio. ¿Ok? Y por último, y es lo que te decía que por favor abrieras tu cabeza porque lo que te voy a decir es muy importante. John Stott es un teólogo, era un teólogo y dijo, el concepto de que Dios es lejano es falso. La Biblia dice que Dios tomó la iniciativa. Se levantó de su trono, dejó su gloria, se rebajó y se humilló para venir a buscar al hombre. Dios es el que te busca siempre. El plan de restauración y de restitución es un plan de Dios y lo hizo viniendo a buscarte. Envió a su Hijo, a su único Hijo.
para restablecer la relación. ¿Quién le enseñó a la iglesia que Dios está porque yo lo encuentro? ¿Quién nos hizo creer que Dios está cuando lo buscamos? ¿Quién nos hizo creer que depende todo de nosotros? No podés comprender el amor de Dios cuando estás entendiendo que todo depende de vos. Eso es la religiosidad. Nada depende de vos. Todo es plan de Dios. Absolutamente todo pasa por sus manos. Aún esto. ¿Recuerdan cómo es el plan de salvación? ¿Cómo comienza la historia? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Vas vos a llamar a la puerta? ¿Sos vos quien va a buscar? Estoy buscando a Dios. ¿Dónde está? Él sale a tu encuentro. Dios siempre sale a tu encuentro. Jesús vino al pozo de la Samaritana. Es Él quien va a tu encuentro siempre. Ir al encuentro de alguien. Yo noté unas cositas porque me parece importante. Cuando decimos que Dios salió al encuentro de Abraham, por ejemplo, la historia de Abraham. Cuando fue Dios el que salió al encuentro, no fue Abraham que dijo, bueno, yo tiro el cuchillo, o yo como vine a buscar a Dios, Dios me dijo, yo revoleo el cuchillo y dejo. No, fue Dios que salió al encuentro en el momento justo como hace siempre. Cuando decimos que Dios entonces salió al encuentro de Abraham, no estamos hablando de que Abraham hizo todo para buscar a Dios primero, sino que Dios tomó la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa. No sé cómo hizo Dios, tal vez porque es Dios, para saber el futuro que me esperaba en mi vida. Pero cuando yo tenía 8 años, Él salió a mi encuentro. En Estados Unidos, una familia me regaló una Biblia, ellos eran cristianos, me dijeron, toma, y quiero que leas siempre, decía Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Años después yo estaba liderando el Partido Comunista. Y hoy estoy acá. Dios te sale siempre al encuentro. Dios primero siempre te sale al encuentro y la palabra que Él te da siempre te salva. Siempre te salva. Cuando Él dice una palabra sobre tu vida, por eso decimos en esta casa, tenés una palabra, lo tenés todo. La palabra de Dios siempre te salva. Cuando Dios viene a tu encuentro, siempre tenés esperanzas. Dice entonces, Dios tomó la iniciativa, se movió para encontrarse con Abraham, para relacionarse con él personalmente, sin que Abraham tuviera que hacer nada para merecer ese encuentro. Amor puro, mis amados. Es una imagen poderosa, ¿no? Y dice, no es que Dios está esperando en una esquina a que nos encontremos con Él. No es que te intercepta en un camino. ¿Recuerdan cuando nosotros venimos aquí? Les digo, aquí estás en una encrucijada. Aquí es donde te encontrás con Dios. Él vino a buscarte. Aquí está el punto de tus decisiones. Porque Él vino primero. Él está buscándote. Siempre está buscándote. Siempre está buscando interceptarte en los lugares difíciles. Cuando te estás ahogando, cuando te tiraste un plato con tu esposa, cuando insultaste, cuando te drogaste en el auto, cuando bajaste. En algún lugar te va a encontrar en un tiempito después. En un momento después va a ir y te va a encontrar. Y no para acusarte, te va a encontrar para rescatarte, para decirte, te amo, vos podés salir de esta. No se va a volver a repetir y si se vuelve a repetir, yo te amo, voy a volver a sacarte. Moisés estaba por ahí, se le prendieron fuego los yuyos. ¿No? Ahí, zarza. ¡Pah! ¿Quién lo encontró? ¿Moisés fue a buscar a Dios? No. El Señor vino a su encuentro. ¿Quieren el caso icónico para mí? Pablo. Pablo, el caso icónico, es alucinante. Pablo estaba buscando, se hacía el llanero solitario y iba a matar a los cristianos. Y de repente, ¡pah! Dios salió a su encuentro. Para él fue asombroso. Tan asombroso que perdió la visión que tenía antes para adquirir una nueva visión. Pero fue Jesús, fue Dios, fue el Espíritu, fue el Señor que vino a encontrarlo, a interceptarlo. Él no es un Dios que te espera en el templo, un Dios que espera para juzgarte. Él sale a tu encuentro porque te ama. Porque esa es su esencia. Juan 3:16, pero lo voy a leer.
porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Quién empezó todo esto? Filipenses 2, 6, 8 dice, aunque existía en la forma de Dios, y por favor, esta para mí es la mayor expresión de amor de la historia, de la humanidad y del universo. Aunque existía en la forma de Dios, está hablando de Jesús, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la forma de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Él te quiere ver victoriosa. Él te quiere ver también asombrando a los demás. Él te quiere ver en victoria. ¿Sabés cómo se hace? No, te lo dije al principio. Conoce a Jesús. Lucas 15, del 3 al 7 dice, ya lo conocen todos, hay una canción. Entonces Jesús les contó esta parábola. ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y va a buscar la que se perdió hasta encontrarla? ¿Va a qué? A buscar, porque Él es el que te busca, la que se perdió hasta encontrarla. Cuando la encuentra, la carga con mucha alegría, con mucho gozo sobre sus hombros. Y al llegar a casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, ¡hey, alégrense conmigo! Encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que en el cielo habrá más alegría por un solo pecador que se arrepiente que por 99 personas que no necesitan arrepentirse. Me fascina esto. Fui y les dije, alégrense conmigo, encontré la oveja que se me había perdido. ¿Por qué? Porque la fue a buscar. Porque Él te está buscando todo el tiempo. Te está buscando por amor desesperadamente. El que ama busca desesperadamente. Voy a terminar con un libro que nadie quiere leer. Le decía a mi esposa, espero que me salga bien esto porque lo que quiero decir puede ser muy ofensivo o muy revelador. Voy a leerles algo de Oseas. El libro de Oseas debe ser uno de los libros menos leídos de la Biblia. Los que han leído Biblia saben que Oseas era un profeta joven, al que Dios le dice, quiero que vayas a buscar esposa. Y Oseas dijo, sí, llegó la hora. Quiero que sea una prostituta. No es lo que te estoy pidiendo, Señor, específicamente. Está adorando, yo te amo, pero no es lo que yo te pedía específicamente. Aunque no es problema con la persona, vos sabés que en aquella época era complejo, ¿no? El oficio, por llamarlo así, era muy denigrante, era absolutamente denigrante. Entonces, él va, le hace caso a Dios y la busca. Le da el apellido, tienen hijos, pero resulta que esta mujer vuelve a la vida, tiene un amante después del tiempo. Tiene un amante, les estoy acortando la historia. Eso lo van a encontrar en Oseas 3, del 1 al 3, los 3 primeros capítulos. Entonces Dios le dice a Oseas, anda a buscarla de nuevo. Esta mujer que fue rescatada, como los lentes, pasó un tiempo y se fue al mismo lugar, como los lentes, como algunos de los lentes que estamos acá. Y le dijo, anda a buscarla. Y no le dijo, anda a traerla de las mechas, que sufra, exponela, apedréala. Anda a buscarla y decile que la amás. Bueno, cada vez mejor. Anda a buscarla y decirle que la amas. En el 3, cuando lean el capítulo 3 ustedes, para no demorarme, dice, porque te amo, Israel, te has prostituido con otros dioses, has ido detrás de otros ídolos, fuiste detrás de las personas que no son Jesucristo. Porque te amo, manantiales, no importa dónde hayas ido una y otra vez a prostituirte, en tu corazón, en tu intelecto, en tu vida. No importa dónde hayas ido a buscar lo que no es de mí después que te rescaté, te lavé, te limpié, te exhibí. Volviste a la cloaca. Pero yo voy a buscarte una y otra vez porque te amo.
para volver a exhibirte. Y si leen el final de Oseas, dice, y serán para mí como un premio, serán para mí como un regalo, porque al final dejarán a sus ídolos, dejarán a sus dioses y me honrarán a mí, que soy el único Dios, tu Dios. Su esencia es amar. No puede ir en contra de su esencia. Te ama a pesar de lo que hayas hecho.